Ramón Mercader ha muerto. Desde ahora, eres Jack Monard. En el GPU no se admiten errores ni debilidades. ¿Quién es? Jack Monard, enchanté. Encantada. No te será fácil librarte de mí. Vas a conseguir de ella lo que te propongas. Te irás a México y ella te seguirá. Voy a trabajar para Trotsky. ¿Estáis enamorados? Sí, mucho. A veces son los pequeños gestos los que cambian el curso de la historia. No hay alternativa. Obedecer o traicionar. ¡De cobarde! Es el elegido. ¿Quién eres en realidad? Yo soy Jack Monard. Y hablamos en esta ocasión con Antonio Chavarrías de su película El elegido y con el actor protagonista del elegido. El elegido en esta ocasión es el actor mexicano Alfonso Herrera. Antonio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Alfonso, bienvenido a España, a tu casa, que ya es esta tu casa, y gracias por ese regalo que también nos has hecho de tu magnífica interpretación de Ramón Mercader. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la película se centra en ese momento en que la policía secreta de Rusia capta a este joven comunista Ramón Mercader, pero estamos hablando de muchas cosas en esta película. A mí me gustaría, de este hecho histórico, qué es lo que le atrajo al director para llevar al cine esta película de la que hay poca filmografía sobre ella, pero hay mucha documentación y es una historia muy interesante, pero conocida. ¿Qué es lo que le atrajo? Mira, me atrajeron los personajes. El hecho en sí ya es un hecho muy potente. Toda la trama esta que se genera alrededor de esa conjura para acabar con Trotsky, pero cuando empiezas a adentrarte a leer, a documentarte, son unos personajes muy ricos que, aparte de servir como instrumentos para esto, había detrás unas personalidades muy potentes, una situación personal de Ramón muy inquietante, porque detrás de toda esta operación está su madre, está el vehículo para llegar hasta Trotsky, es la mujer con la que mantiene una relación durante 2 años. Entonces todo esto le daba un ingrediente humano muy poderoso, y al final es lo que más te atrapa y lo que más me interesó reflejar. Naturalmente Antonio Chavarrías tiene una filmografía muy amplia. Esta no sé si es ya su 9ª película. No las cuenta, pero tenemos títulos como Susana, Volverás, Las vidas de Celia. A él siempre le fascina algo que es común en Antonio Chavarrías, y son los personajes y la dirección de actores. En esta película ha tenido que disfrutar muchísimo, porque es una película, aunque hay un personaje protagonista, es una película muy coral. Lo es además con personajes, con actores de diversas procedencias. Hay actores ingleses, hay actores mexicanos, hay actores españoles, lo cual al principio me da un poco de respeto, a ver cómo va a funcionar. La verdad es que tuve la fortuna de trabajar con maravillosos actores y que se entendieron muy bien entre ellos, que conectaron muy bien con la historia, y entonces se hizo el trabajo fácil, duro pero fácil, ¿no? Porque estábamos todos en la misma onda y con la misma apuesta. Hablamos de esos personajes en el que gira en torno a Ramón Mercader, pero hay 3 pilares que son además, curiosamente, 3 mujeres. Está Silvia, que es la mujer de Ramón Mercader, sí. Así la catalogo yo, porque aunque en la película es su novia y tiene su relación, pero es la mujer, voy a entrecomillarlo, de su vida, en ese caso, por lo menos de la vida que él en ese otro mundo tenía. Su madre, Caridad, que es el papel fantástico de Elvira Mínguez, y luego está la mujer de Trotsky. Son 3 mujeres importantes en esta historia, que no son las que representan a los personajes, digamos, más potentes, pero sí que van arropando a Ramón Mercader. Además, las 3 mujeres bastante singulares, muy fuertes las 3, sí. Muy comprometidas con sus ideas y de alguna forma víctimas también de todo el engranaje que las acabó devorando. Después de este episodio, Silvia ya desapareció del mapa. Caridad continuó con su vida revolucionaria, y sí son 3 retos que había ahí, de aproximarse a ellas desde la singularidad de que cada una representaba, y buscando toda la fuerza que podían aportar a la historia, que fue mucha. Mucha historia y mucha documentación que no ha sido fácil, imagino, Antonio, llevar a cabo, porque sí que había gente que podía contarlo, pero hay mujeres, como en este caso el de Silvia, que murió con 85 años y nunca concedió una entrevista. Vamos, yo me imagino que quedó después tan tocada. Esta historia marcó a todos los que participaron en ella, les marcó a todos, incluso los más chiquititos, a Otto,
a Robbins, todos, o sea, esa tarde, ese momento, ese suceso les marcó de por vida y cambió sus vidas, algunos de una forma más drástica, otros menos, pero a todos les cambió. Por eso digo, porque a la hora de ponerse a escribir el guión, uno tiene mucha documentación, pero no tanta como le gustaría. Pero en esta ocasión, ¿de dónde ha emanado esa fuente? Porque al principio de la película vemos imágenes de archivo, donde nos cuenta un poco esa parte de la historia, donde nos vamos a meter después, pero realmente pocos personajes con los que puedo hablar. Creo que habló con un nieto, con guardaespaldas que escribieron bueno, artículos. Solamente vivo de aquella historia queda uno, que es el nieto, que sale en la película, el nieto de Trotsky. Sí. Yo pude hablar con él, además en el lugar en que sucedieron los hechos, me estuvo explicando in situ, aquí cayó el abuelo, aquí, por allí entraron, me lo estuvo explicando en su nombre con una gran dignidad, ha dedicado toda su vida a la memoria de su abuelo y del trotskismo, fue muy amable. Y luego lo que más me interesaba eran las fuentes originales. O sea, hay mucha cosa escrita, pero a mí me gustaba cuando dice, quien ha escrito esto lo estaba viviendo, él está contando con más o menos acierto literario, pero está contando lo que vivió. Y a partir de ahí es donde reconstruí todo lo que pude, lo que sucedió. Pero sobre todo, no era tanto mi idea reconstruir lo que sucedió, como acercarme a esos personajes. Y de eso sí que yo no había tanto Exactamente, eso es difícil. Es una película de ficción pura y dura en ese sentido, porque lo que pasó entre Ramón y Silvia lo saben ellos. Nadie escribió qué pasó entre ellos o entre él y su madre. No, eso nadie contó. Entonces yo intenté ser muy fiel a la parte histórica, pero todo lo otro me lo tomé como lo que es. Esta es una película de ficción y voy a intentarlo ser lo más honesto posible con estos personajes, pero sobre todo voy a contar una historia. Eso es. Así hay que verse la película, así hay que ver la película. Exactamente. Y para esa historia necesitábamos a un personaje que tuviera la fuerza de Ramón Mercader. Y esa fuerza la tenía que tener un personaje que aquí en España no conocíamos, pero que Alfonso Herrera ya forma parte de la historia del cine de nuestro país, después de ver esta película. Pues me imagino que con todo lo que ha dicho el director, que tenía poca documentación, hay muchas cosas que ocurren en la película que son ficción, pero no dejas de ser Ramón Mercader ni el personaje que tuviste que ser en la vida real de ese Ramón Mercader, pasar a ser el espía, sin documentación apenas. ¿Cómo te trabajaste tú al personaje? ¿Conocías algo? Porque tú vives en México y él vivió en México, no sé si para ti era más fácil. Cuéntame cómo fue esa relación con el personaje. Bueno, todo el mundo en México conoce la historia de Trotsky, pero todo el mundo conoce que mataron a un soviético en Coyoacán. Sin embargo, lo que se sabe de Ramón Mercader es muy poco, y creo que Antonio, te puedo decir que es de los pocos en el mundo que se dedicaron a investigar meticulosamente toda esa historia, porque creo que Antonio iba y venía y sin mal no recuerdo, desde hace como 7, 8 años querías hacer No tanto, no llegué pero estuve 5 años, la preparación fue 5 años y de estos 5 años, los 3 últimos viajé mucho a México. Y tenía una cantidad de información, así que fuimos de la mano. Fue un trabajo en equipo, tanto con Antonio como con parte de los actores, los trabajos de mesa, pláticas interminables. Yo me acuerdo que estaba una vez enfermo y le prometí a mi familia, no, les prometo que hoy no voy a estudiar. Y entonces le hablé a Antonio porque estaba en México y le dije, Antonio, podemos vernos 2 horas. Entonces me escapaba a ver a Antonio para poder platicar y para poder armar esto, porque era un personaje muy complejo, era una historia muy compleja que la llevó en excelencia Antonio. Y obviamente el haber trabajado con grandes actores, el haber trabajado con Elvira, que es una grande y es una gran amiga ahora. Entonces, pues yo me siento muy feliz de haber participado en esta gran película. Alfonso, estamos escuchándote hablar y no cabe duda que podemos apreciar que eres mexicano. Soy mexicano. Claro, pero sin embargo, el personaje que realizas en esta película del elegido tiene muchísimos matices lingüísticos. Tienes que hacer de español en esas trincheras de la guerra civil, que es donde te captan, donde va tu madre a hablarte.
tienes que pasar a ser espía de los rusos, pero tienes una educación belga porque tu identidad tiene que cambiar, pero quienes te buscan no tienen que saber que eres español, aún así hablas en inglés siendo español, pero sabiendo que eres mexicano para el público. Después utilizas esa manera de moverte, tanto con el uniforme en las trincheras como después con esa elegancia del sombrero para ser una persona refinada y educada cuando no lo había sido. Mucha tela de personaje, ¿eh? Sí, rico para un actor. Imagínate, así llegó Antonio y me dijo, bueno, este es el personaje. Vamos a prepararlo. Y digo, bueno, sí. ¿cómo lo voy a hacer? Y tú dijiste sí. Sí, fue un personaje sumamente complejo. Obviamente recibí apoyo, un coach vocal, y lo hablaba mucho con Antonio en set. Yo decía, es que es increíble. Me pongo más nervioso cuando voy a hablar en español, cuando voy a hablar en castellano, que cuando voy a hablar en inglés. O sea, nunca me había pasado. Pero sí, hubo un trabajo de por medio muy, muy arduo. Y pues sí, fueron varios meses de trabajo. Ahí, en esta historia, bueno, pues se sabe, porque estamos hablando que fue el asesinato y además a manos de Ramón Mercader. Aún sabiendo y conociendo la historia, no sé qué habéis hecho en la película que tiene un interés porque es una forma como de thriller, ¿no? Es algo, tiene un cierto misterio. Hay una historia también de amor oculto. Está la parte de la madre con el hijo. Están los espías. Hay tensión. Hay también momentos donde uno puede sentir esa parte del corazón, ¿no? De conocer al personaje con los compañeros en las trincheras. Y sin embargo, ¿cómo llevaste el guión a trabajarlo de esa manera sabiendo que la historia terminaba así y aún así seguimos todos pendientes de cada plano? Sí, yo creo que ese es uno de los logros de la historia que mantiene esa tensión hasta el final. La historia en sí está basada en un suceso real, pero es una historia de espías, es un thriller, es una conjura. Pero lo has hecho tú así, claro. Sí, pero te encontrabas ya muchas cosas, había que ajustarlas bien, pero ya estaban allí. Y dices, estás contando una historia de espías, estás contando la historia de una conspiración con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con hay un servicio secreto soviético que era el más poderoso que había en aquel momento en la Tierra, ¿no? Con una misión que tiene que cumplir, y al mismo tiempo tenías un tipo muy inteligente, tenías a unos policías mexicanos muy competentes, muy involucrados. Sí. Y tenías... Hasta la fecha, Antonio, hasta la fecha. Ahora, de momento, yo hablo de aquel momento. De aquel momento. Y Trotsky tenía un servicio de seguridad también muy bien montado, ¿no? Entonces ahí había unos elementos que bien jugadas, había unas cartas que bien jugadas ya te daban todas esas posibilidades de mantener la tensión hasta y luego el final. En el papel de Alfonso hay otro matiz también importante de la historia, porque nosotros te conocemos como ese soldado que está luchando en el ejército, en la Guerra Civil Española, pero después pasas un periodo de tu vida que, bueno, en el cine no se nos pasa tan largo, pero vemos cómo te tienes que ir nutriendo de ese otro personaje que vas a ser a partir de otra historia en tu vida. Tienes que saber quién es tu madre, tu padre, de dónde naciste, cómo te llamas. Incluso para que no estés solo te llevan un perrito. Hay una escena súper dura en la película con relación al perro, que no vamos a contar, hay que ir al cine a verlo. Y de repente tú, cuando sales de esa misión de cambiar el personaje, el espectador sabe que es Ramón Mercader el que va en ese cuerpo, pero realmente ya eres otro personaje. A mí eso también me gusta, ¿no? En la película, sí, que no dejas de ser, pero los que te están viendo en la ficción no saben quién eres. Pues de alguna forma Ramón vivió el proceso que vive un actor, que es esta programación de ver de dónde venía, quién era su padre, como tú bien lo dijiste, y era una pieza clave para él poder desempeñar su trabajo. Sin embargo, no sé si Antonio lo mencionó antes, bueno, más bien cuando estábamos en México, lo mencionó, y algo que me parecía muy interesante lo hizo tan a la perfección que él logró incorporarse al séquito de Trotsky con tanta naturalidad, que al final de cuentas este plan B, porque el plan A era, y esto es histórico, era Siqueiros tratando de matar a Trotsky, sí, y el plan B fue, pues, ¿quién tenemos a la mano? Y Ramón estaba tan adentro que, pues, él lo tuvo que hacer. No sé si me equivoco, Antonio.
No, fue así. Yo creo que es realmente, nunca lo había pensado, es un actor. O sea, Jacques Monard es un actor. Sí, pero se llegó a creer él mismo, sí, porque durante mucho tiempo, y así lo justifica después en la película, por mucho que le preguntaban, él nunca llegó a ser Ramón Mercader. Estuvo 20 años manteniendo que se llamaba Jacques Monard. Él sale de la cárcel y firma Jacques Monard. Nadie consigue... Es un caso, además, yo creo que hay pocos referentes de alguien que lleva hasta las últimas consecuencias esa programación y al mismo tiempo sin perder su propia humanidad, porque era cuando veían, esto ya no se cuenta en la película, pero cuando ves todo lo que pasó después de esta historia, nunca dejó de ser un ser humano, nunca dejó Pero en la película, Antonio, esto también yo creo que lo dejas un poco de manifiesto, porque hay piquitos en la historia donde uno va a pensar, uy, aquí va a flojear Ramón, se van a dar cuenta, y no, nos dejas en el filo, pero el espectador se queda con la sensación de que este hombre tiene corazón. Sí, sin duda. Hasta el último momento, y aparte es una historia de traiciones, esta película es una historia de traiciones, y uno de los grandes traicionados fue el mismo. Exactamente. El mismo, durante todo el proceso, después es uno de los grandes traicionados. Pero ahí queda, ahí sabe mantener el tipo y sabe aguantar hasta el final. Los personajes fundamentales, pero la puesta en escena ayuda también a un actor, ¿no? No solamente a la forma como te visten, sino en el entorno donde uno se desarrolla. Y creo que además habéis rodado en México, que ya me explicarás, Antonio, cuando vais con las barcas, creo que lo contaste en el blog, dificilísimo rodar eso, difícil rodar en México, porque México, que además es un lugar turístico también, no solo las barcazas, sino en la propia ciudad, que es un caos. ¿Cómo se puede uno meter en México? Porque es que olemos y sentimos México en la película. Sí. Fue un reto, porque México es inmenso. La Ciudad de México es una ciudad muy difícil ya de transitar. O sea, ir a las localizaciones ya era toda una odisea. Luego es una ciudad ruidosa, no tenía que haber sonidos. Pero ahí lo que tuvimos a favor fue el propio mexicano. Hay unos equipos maravillosos. Ajá. México tiene unos equipos de cine maravillosos, todos muy comprometidos con la película. Gente como Muñoz Hierro, que es el director de arte, ha hecho un trabajo exquisito. Guillermo Granillo, el director de fotografía. Y entonces, por una parte, tenías la dificultad y al mismo tiempo la verdad que te aportaba estar rodando allí en aquellos sitios. Rodamos en una casa en el mismo Coyoacán, en un sitio relativamente cercano a donde ocurrieron los hechos. Y una cosa que también nos alimentamos mucho, yo puse mucho énfasis en la figuración, en los pequeños personajes, en que hiciesen una labor de criba, de buscar ahí la época. A mí me da la sensación, también sucede en España, cuando ves películas de época, hay caras de época. Sí. Y entonces, por favor, y les buscaba fotografías, buscar estas caras, ¿no? Pero estamos hablando de México, pero también se rodó aquí en España, y lo que vemos de Brooklyn, por ejemplo, de los barrios de Nueva York, esa zona también, París, todo es aquí. Y Rusia. Rusia, es que es increíble, está hecho aquí. Ahí juntamos el talento de arte, ¿no?, para reconstruir los decorados, y luego ya todas las posibilidades que el mundo digital ahora te permite. Y a mí me fascina el personaje de Hannah Murray, que es fundamental en la historia, pero todo el proceso de desarrollo desde que la captáis en la película, desde que intentas enamorarla, de esa relación que mantenéis los dos y de esa pureza que sigue manteniendo esa mujer y el dolor desgarrador del descubrir, ¿no? De la traición, claro. Exactamente. Es una escena muy desgarradora esa que hay en la película. Es el gran contrapunto humano de esta historia, porque hay gente que cada uno desde su posición está jugando unas cartas y ella no sabe que sus cartas son todas. Y en ese momento yo creo que muy Antonio, muy humano. Y creo que además en ese momento el espectador es cuando empieza a cuestionar a Ramón Mercader, en ese momento. Cuando los tiene a los dos enfrente, ¿no? Es cuando dices... El fin justifica los medios. ¿Puede llegar a ser así, de esta manera tan cruel? No debería. Muy fuerte. Fue muy cruel, sí. Fue muy cruel. Y el trabajo de Hannah fue maravilloso. Te puedo decir que es una actriz tremendamente generosa. Fue muy, muy fácil trabajar con una actriz que quería colaborar y que trabajaba en equipo. Y yo disfruté muchísimo trabajar con Hannah, que creo que es muy conocida en España por esta serie. Por la serie Juego de Tronos, ¿no? Exactamente. Entonces, me acuerdo cuando fuimos a Barcelona que fue tremendo el hecho de que Hannah estaba por allá, ¿no? La cantidad de fans de la serie.
Pues nosotros hablamos de El elegido, que además el título, curiosamente cuando uno se acerca a decir El elegido, uy, parece como esto de ciencia ficción. El elegido, el salvador del mundo. Y curiosamente hay un momento en una escena de la película que se da la justificación del título. Sí. Que, como digo yo, hay que ir al cine para que sepan en el preciso momento que es la clave cuando hay que decirlo. Pues a los dos muchísimas gracias. Ahora solo queda que el público vaya a ver la película, que es para lo que se hacen, como digo yo siempre, las películas. Y Antonio Chavarrías, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por este regalo que nos has hecho, que tiene además participación de esta casa, Radio Televisión Española. Y gracias por darnos a conocer a este actor que vamos a hablar mucho de él. Yo estoy seguro. Muchas gracias. Estoy segura, yo también. Alfonso Herrera, muchísimas gracias. Un placer. Y Antonio, hasta la siguiente también para ti. Vale, gracias.